Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. El día de hoy les traemos un tema elegido por nuestro mecenas Alejandro Umbral, sobre cómo castellanizar y pronunciar nombres científicos, así que si también tienes la duda, esta guía es para ti. Antes de iniciar debes saber que lo que verás es una serie de recomendaciones y no de reglas, así que con esto presente, continuemos. Los nombres científicos tienen una pronunciación distinta a su escritura. Esto se debe a que no están en nuestro idioma ni en algún otro idioma moderno conocido. Esto porque se trató de elegir una lengua muerta para poder ser neutrales ante las lenguas dominantes de los científicos de la época en la que se desarrolló esta pronunciación. La lengua elegida fue el latín que se hablaba en Roma, pero por motivos de evolución lingüística se acabó adoptando la pronunciación eclesiástica protestante, particularmente la anglicana. Y así es como tenemos el actual sistema de pronunciación de nombres científicos. Esto lo hemos tratado antes en un video especialmente dedicado a este tema. En resumen, tenemos esta tabla de pronunciación que estaremos usando. El diptongo AE se pronuncia como E, por lo que el nombre de esta familia se castellanizaría así, y por la acentuación esdrújula del latín, en este caso debemos colocar una tilde en la primera E, quedando Félide, y los miembros de esta familia serían por ende los félidos. De forma similar, las subfamilias zoológicas también terminan en AE, así esta subfamilia se castellanizaría como Canine. Noten cómo ya incluí la tilde en su lugar correspondiente, y sus miembros serían los caninos. Para las familias botánicas su terminación es esta. Aquí el diptongo AE del final nos deja la palabra como, pero para su castellanización se recomienda dejar solo una E, quedando rosácee, y los miembros de esta familia serían las rosáceas, y se enuncia en femenino porque son las plantas y no los plantos. Las subfamilias botánicas también padecen de la duplicación de la E final, como en esta, que se castellaniza y pronuncia como la subfamilia Rosoide, y sus miembros serían las rosoides. Y hay que tener cuidado de no confundir con la terminación de las superfamilias zoológicas, donde estas tienen una forma escrita como esta, que se pronuncia y castellaniza como hominoidea, y los integrantes de esta serían los hominoideos. Cabe destacar que el diptongo EA se pronuncia igual como se escribe, y si te cuesta recordarlo y distinguirlo de la AE, piensa en aquella marca de videojuegos. EA Games. Les dejo unos ejemplos más para la castellanización de superfamilias zoológicas, otros para familias zoológicas y unos más para subfamilias zoológicas. También aquí les pongo ejemplos de castellanización de familias botánicas y subfamilias botánicas. Por otra parte, el diptongo OE se pronuncia también como E, por lo que nombres como este se pronunciarían y castellanizarían como icetales, y los miembros de este orden son las icetales. Noten también que no fue necesario incluir tilde, pues la pronunciación de esta palabra es llana. Así, los nombres científicos o son llanos o esdrújulos, pero nunca agudos o graves. Y ahora, unos ejemplos del uso de este diptongo. La grafía PH. Esta se pronuncia como F, por lo que este nombre se pronuncia y castellaniza como elefantide, y sus miembros son llamados elefántidos. Ojo, que no elefantes, porque eso sería la castellanización del género Elephas, los elefantes. Pero puede suceder que un rango mayor se castellanice de forma similar a un género. Tomemos por ejemplo este orden, que se pronuncia y castellaniza como Trilophosaurus, donde sus miembros son llamados Trilophosaurios. Pero sucede que dentro de ese grupo existe un género que se llama Trilophosaurus, que contiene 2 a 4 especies y que en su conjunto serían llamados también Trilophosaurios. Pero descuiden que esto ocurre en raras, muy raras ocasiones, por lo que aclaraciones como estas serían muy esporádicas. Por otro lado, cuando la PH está antecedida de una S, pueden pasar dos cosas. Si esta tercia aparece al principio de la palabra, como en esta, se suele añadir una E antes, quedando como esfenacodontia, siendo los miembros de este grupo los esfenacodontios. Pero si esta tercia aparece en el medio de la palabra, como en esta,
Se sugiere que la S acompaña la pronunciación de la letra anterior, quedando como tribosfénida, y los miembros de este grupo serían los tribosfénidos. Y ahora unos ejemplos con SPH inicial y SPH media. Y lo último interesante que hace la PH es que cuando está precedida por un AM, la M se reemplaza con una N. Así, esta familia se pronuncia y castellaniza como anfibámide, siendo sus miembros los anfibámidos. Y aquí unos ejemplos. Las grafías RH y TH. Quizá por familiaridad con el inglés podríamos incurrir en creer que estas se pronuncian como en aquel idioma, con palabras como rhino y Thor, pero este no es el caso. Tanto la RH como la TH se pronuncian y transcriben eliminando la H y pronunciando fuerte la consonante. Así, por ejemplo, tenemos este género que se pronuncia y castellaniza como Romaleosaurus, o a este otro que se pronuncia y castellaniza como Deinotherium. Y ahora unos ejemplos con TH y con RH, donde veremos que hay algunos casos donde la doble R es necesaria. La PS. No, esa no. Bueno, esta es más bien una excepción y se usará solo cuando la raíz etimológica sea pseudo, que significa falso. Aquí, tanto para pronunciar como para castellanizar, se omitirá la P. Así, este género se pronuncia y castellaniza como pseudopulex. La CH. En las raíces etimológicas de origen griego, esta grafía debe pronunciarse como una K, pero en español rara vez usamos esta letra para escribir, por lo que cuando castellanizamos nombres con esta grafía, usamos en su lugar la C o la QU para emular el sonido. Así, por ejemplo, este nombre se pronuncia y castellaniza como Carcharodon, mientras que este otro se pronuncia y castellaniza como Chiroptera, y sus miembros son llamados quirópteros. Y ahora unos ejemplos del reemplazo por C y del reemplazo por QU. La Q. En raíces de origen latino, esta se pronuncia y castellaniza como una C. Y si te estás preguntando cómo voy a distinguir las palabras de origen latino, fácil. En estas, la Q estará seguida de una U, como en este ejemplo, donde este género se pronuncia y castellaniza como Quercus. De forma similar, se empleará la C para palabras donde exista una Q seguida de una A, pues esa raíz suele ser de origen árabe, por lo que un género como este sería pronunciado y escrito como Alanca. La única excepción es este género, porque está nombrado por una aerolínea que usa siglas, y esa Q viene de Queensland, por lo que solo en este caso sería pronunciado y escrito con CU, como Quantasaurus. Y cuando veas una Q seguida inmediatamente de una I, esa raíz es de origen chino, y aquí la pronunciación de la Q es como una CH española, con lo que un género como este se pronuncia y castellaniza como Qianlong. Y ya que estamos con este lenguaje, si ves nombres científicos de origen chino con Y, eso se pronuncia y castellaniza como una I, por lo que este género se pronuncia y castellaniza como Ixianosaurus. Adicionalmente, la grafía ZH se suele pronunciar como una SH, con lo que géneros como este se pronuncian y castellanizan como Shenyuanlong. Volvamos al griego y al latín por un momento. Las grafías con consonantes dobles como doble L y doble C se pronuncian también de forma doble, una vez en una sílaba y otra en la siguiente, y en general toda doble consonante. Así, este nombre se pronuncia Allosaurus, pero se escribiría Allosaurus, ya que en español escribir la doble L haría sonar la palabra como Allosaurus. Y ahora unos ejemplos de nombres con doble L. Solo una pequeña advertencia, existen dos excepciones a esta regla de la doble L y tienen que ver con nombres cuyas raíces no son grecolatinas. Para nuestra suerte, en paleontología solo son dos nombres y ambos se delatan al iniciar justo con la doble L. En latín no hay palabras que inicien con doble L.
En el caso del de arriba, el nombre deriva del apellido Llano, por lo que el género se pronuncia y castellaniza como Llanocetus. Y en el caso de este otro, el nombre deriva del quechua Yayagua, que significa magnífico, con lo que el género se pronuncia y castellaniza como Yayaguabis. Ahora, el caso de la doble C. Aquí cada C se pronuncia en conjunto con la sílaba en la que se encuentra, y para esto hay que recordar que C más A es K como en casa, C más E es C como en cena, C más I es Si como en cinta, C más O es Co como en coma, y CU es Q como en cuando. Así, por ejemplo, en esta familia, la pronunciación es accipítride, pero su castellanización escrita no es esta, sino esta otra, pues se espera que entendamos que cada C va con su sílaba, y lo único que delata que esta es una castellanización es la tilde. Así, los miembros de esta familia son los accipítridos, y su género tipo es accipiter. Otros ejemplos del uso de la doble C los tenemos con estos nombres, que se pronuncian y castellanizan como occidentia y sacofarinx, respectivamente. Y usé estos dos para ejemplificar dos cosas importantes. La TI más vocal en ciertas pronunciaciones latinas suenan como una CI más vocal o como TS más vocal, como en el caso de esta palabra, que en esas pronunciaciones latinas, española y romana, serían respectivamente Horacio y Horatio. Pero en la pronunciación de nombres científicos esto no va, y por eso este nombre es Etiocetus y no Esiocetus o Etsiocetus. Por otro lado, la Y en sacofarinx se translitera en la castellanización como una I latina, y si bien de forma estricta sí hay una diferencia de pronunciación, en la práctica nadie la usa. Así, este icónico género se pronuncia como Tyrannosaurus y se castellaniza como tiranosaurio. Note también que la doble N fue omitida y solamente se usa una porque así es como suena. Así que en el caso de otras consonantes dobles se recomienda escribir solo una. Ahora tenemos el caso de la J. Esta debe pronunciarse como una Y española o como una J anglosajona. Por ejemplo, este género se pronuncia y castellaniza como squalorraya, o si lo preferimos podemos escribirlo de esta otra forma. Y aquí unos ejemplos más donde la J se pronuncia como una Y, incluyendo nombres donde el origen etimológico no es grecolatino, donde tenemos a Rayasaurus de origen hindi, Tapeyara de origen tupí, Locotunjailurus de origen turcana, Mayangasucus de origen malgache, Yacapil de origen puelche, Yovaria de origen tamashek, Soqueyecistis de origen coreano, Ulemosaurus svillagensis de origen checo y Deltavyatia de origen ruso. Como excepción tendremos palabras de orígenes etimológicos distintos, como por ejemplo del inglés, donde géneros como este, que podríamos pensar que se pronuncian como Jamesonia, en realidad deberían pronunciarse Jamesonia, aunque la escritura debería quedar igual que como en el inglés. Otra excepción son las etimologías derivadas del español, donde por ejemplo este género se pronuncia y castellaniza como agujaceratops, pues deriva de la palabra española aguja. Y ya que tocamos la terminación de estos dinosaurios, cabe destacar que anteriormente se solía castellanizar la raíz ops como topos, dejando géneros como este clásico como triceratopos. Pero hoy esa forma de castellanizar ya no se usa y simplemente lo dejamos tal cual, castellanizándolo como triceratops. Aquí una lista de nombres científicos derivados del español donde la J no cambia de pronunciación. Y en el caso de la I más vocal, esta no cambia a una pronunciación de Y como en el latín clásico, por lo que este género se pronuncia y castellaniza como alienokelis y no como algenokelis. La X, esta se pronuncia como una KS, aunque si es una X inicial, el sonido de la K suele casi desaparecer para la escritura y se deja la X tal cual. Y ahora unos ejemplos, como con el género que se pronuncia y castellaniza como baryonyx, o como con el género que se pronuncia y castellaniza como Xenacanthus. Finalmente tenemos la G.
Esta se pronuncia casi universalmente de forma suave, como en la palabra gato, y solo para la raíz gigas se pronuncia como G fuerte, o debería ser así, pero como mencioné al inicio de este video, la lengua evoluciona, y hoy por hoy prácticamente solo los argentinos mantienen esta pronunciación en géneros tan icónicos como Giganotosaurus. El resto han ido abandonando ese uso, excepto para hablar de unidades de medición en favor de una G suave. Y ahora un ejemplo del uso extendido de la G suave, como con este género, que se pronuncia y castellaniza como Erignatus. Y usé esta foca para hablar de la GN, que en latín arromanzado se pronuncia como nuestra ñ. Pero aclaro que eso no ocurre con los nombres científicos, por lo que grupos como este se pronuncian y castellanizan como natostomata, con una G inicial tan suave que apenas si es notoria. Y los miembros de este grupo somos los natostomados, y no los ñatostomados. Y ahora, examen final. ¿Cómo pronunciarías y castellanizarías este nombre? Es Rhombictis intocabilis. ¿Y este otro? Ese es Amphistium paradoxum. ¿Qué tal este otro? Es Protosphaerena sequax. ¿Y qué tal este? Es Pseudolagosuchus major. El penúltimo. Este es Amphiselias altus. ¿Y con este último? Es Brachychirotherium gallicum. Si respondiste bien, entonces felicidades. Entendiste el video a la primera. Y si no, no te preocupes, lo puedes consultar las veces que sean necesarias y tomar anotaciones. Ya verás que te acostumbrarás. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de la pronunciación y castellanización de nombres científicos en la Tierra.